Tal vez hoy sea uno de esos días donde todo se juntó, preocupaciones, responsabilidades, problemas inesperados, palabras que dolieron, silencios que pesan, o esa batalla interna que nadie ve. Pero quiero que escuches esto con claridad desde el inicio. Anote. Rindas hoy. Un día difícil no significa una vida difícil. Un momento de debilidad no significa que perdiste la fe. Y si hoy te sientes al límite, no es señal de que Dios se alejó. Muchas veces es el escenario exacto donde Dios quiere sostenerte de una forma más profunda. Porque hay una mentira que aparece justo en los días así en Dios. Se olvidó de mí. Y esa mentira se siente real cuando estás cansado, cuando no ves respuestas, cuando la mente no se calla. Pero la Biblia dice algo totalmente distinto. Salmo 46:1 declara: «An Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones, an pronto auxilio». No auxilio tarde, no auxilio cuando te portas perfecto, an pronto. Eso significa que la ayuda de Dios no depende de que tu ánimo esté alto. Su presencia no se activa solo cuando tu fe se siente fuerte. Él está cerca incluso cuando tu corazón está quebrado. Y aquí necesito decirte algo que puede liberar tu interior al sentirte abrumado. No te hace menos creyente, te hace humano. Incluso hombres y mujeres fieles en la Biblia tuvieron días donde el alma pesaban. David lloró, Jeremías se quebró, Elías se agotó, Jesús mismo sintió angustia. La diferencia no fue que nunca tuvieron días oscuros, sino que no se quedaron solos dentro de ellos. Llevaron su corazón a Dios. Y tú puedes hacer lo mismo hoy, sin vergüenza, sin máscaras, sin fingir. Por eso, antes de avanzar, te pido algo sencillo, pero poderoso en sí este mensaje. Ya está tocando tu corazón, apoya este video con un like, compártelo con alguien y escribe en los comentarios esta frase: «An Dios es mi fuerza». No es solo interacción, es una declaración. Y cuando declaras una verdad, tu corazón empieza a alinearse con ella. Parte 1-N. O te rindas hoy, an Dios es tu fuerza. Cuando el día se vuelve pesado, lo primero que se afecta no siempre es tu cuerpo, es tu interior. La mente empieza a correr, el corazón se tensa, las emociones se mezclan y, sin darte cuenta, empiezas a cargar más de lo que deberías. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Qué haces cuando ya no puedes? Con todo, muchos intentan resistir a fuerza de voluntad. Se dicen: tengo que aguantar, tengo que poder, no puedo caer. Pero llega un punto donde esa estrategia se rompe, porque tu fuerza humana es limitada. Y lo más peligroso no es cansarte, lo más peligroso es creer que estás obligado a cargar solo. La Escritura no te enseña a ser invencible, te enseña a depender. Mira lo que dice Isaías 4:0-29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto es impresionante porque no dice al que todavía le queda un poco, dicen al que no tiene. O sea, cuando tú llegas al límite, Dios no te mira con reproche, Dios te mira con provisión. Tu límite no lo asusta, tu debilidad no lo aleja. Es más, en la Biblia enseña que ahí es donde su poder se muestra con más claridad. El apóstol Pablo lo expresó así en 2 Corintios 12:9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Muchas personas creen que la debilidad es un fracaso espiritual, pero Pablo entendió algo distinto. A la debilidad puede convertirse en el lugar donde Dios se vuelve tu fuerza real, porque cuando eres fuerte solo, confías en ti. Pero cuando reconoces que no puedes, aprendes a apoyarte en Dios de verdad. Y aquí hay una verdad que tal vez necesitas escuchar hoy. ¿Han decir: Señor, no puedo más? No es rendirte, es rendirte a Él, no es derrota, es entrega, es reconocer: en Dios, necesito que tú me sostengas porque yo ya no tengo fuerzas para sostenerlo todo. Jesús lo dijo de una manera tan simple y tan hermosa que atraviesa cualquier día difícil. Mateo 11:28.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota esto. Jesús no te pide que te arregles primero, no te pide que te calmes primero, no te pide que tengas un día perfecto para acercarte. Te dice: ven encargado, confundido, cansado, ven. Porque el descanso verdadero no comienza cuando desaparecen los problemas, comienza cuando te acercas a la presencia correcta. Y quiero que lo entiendas. El enemigo no siempre intenta destruir tu fe de golpe. Muchas veces intenta desgastarla lentamente. Te llena de peso, de presión, de culpa, de pensamientos que se repiten. Te hace sentir que si te quebraste hoy, ya fallaste. Pero Dios no habla así. Dios no te condena por cansarte. Dios te invita a refugiarte. El Salmo 3, las 4 y 18 dicen: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, cercano, no distante, no molesto, no indiferente, cercano. Eso significa que cuando tú estás roto por dentro, Dios no se aleja, Dios se acerca. Ahora, escúchame bien, hay días donde la fe no se siente como fuego, hay días donde la fe se siente como un hilo, pero aunque sea un hilo, si está conectado a Dios, es suficiente, porque no es la intensidad de tu emoción lo que te sostiene, es la fidelidad de Dios. Y aquí viene una parte muy práctica. En un día difícil, tu mente empieza a decir cosas como: esto no va a cambiar, siempre me pasa lo mismo, no salgo de esta, Dios no me escucha. Y esas frases parecen verdad cuando estás cansado, pero no son profecía, son emociones hablando fuerte. Por eso la Biblia te enseña a guardar tu corazón. Proverbios las 4 y 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón es decidir que un mal día no se convertirá en una identidad, es decir, hoy me duele, pero no me define, porque hay una diferencia entre tener un día difícil y vivir creyendo que tu vida es difícil para siempre. Un día oscuro no significa que Dios se fue, significa que hoy necesitas su luz más cerca. Jesús dijo en Juan, las 4 y 33 de la tarde: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no te prometió ausencia de aflicción, te prometió victoria. Eso significa que este día no tiene la última palabra. Tu cansancio no tiene la última palabra. Tu tristeza no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Entonces hoy, aunque sea con poca fuerza, haz esto. Envuelve a Dios. Dile con sencillez: Señor, hoy no puedo solo. Sé mi fuerza. Porque cuando tu fuerza se termina, la de Dios no apenas comienza. La de Dios ya estaba ahí, esperando que dejaras de cargar solo. Y antes de pasar a la siguiente parte, quiero que declares esto conmigo. Ahí donde estás, Dios es mi fuerza. Hoy no me rindo. Si quieres, escribe en los comentarios: Dios es mi fuerza. Y en la parte 2 vamos a entrar en algo clave. ¿Qué hacer cuando tus emociones te sobrepasan? Cuando la mente no se calla, cuando la ansiedad empuja fuerte. Y cómo recibir la paz de Dios de una manera real, práctica y diaria. Cuando tus emociones te sobrepasan y sientes que ya no puedes más. Hay momentos en los que el día no solo es difícil por lo que pasa afuera, sino por lo que empieza a suceder dentro de ti. Tal vez nada explotó de golpe, pero poco a poco las emociones se fueron acumulando. Preocupación, ansiedad, frustración, cansancio, miedo. Y llega un punto donde sientes que tu interior está saturado, como si no hubiera espacio para respirar. Y ahí aparece una sensación peligrosa. Ya no puedo con esto. Quiero decirte algo con mucha claridad. Sentir emociones intensas no es un pecado ni una señal de falta de fe. Es parte de ser humano. El problema no es sentirlas. El problema es quedarte solo con ellas. Intentar manejarlas sin llevarlas a Dios. La Biblia muestra algo muy liberador en incluso personas profundamente usadas por Dios tuvieron momentos donde sus emociones los desbordaron. El profeta Elías, después de vivir una victoria espiritual enorme, terminó huyendo al desierto
exhausto, con miedo y deseando rendirse. No porque le faltara fe, sino porque estaba agotado. ¿Y sabes qué hizo Dios con Elías? No lo reprendió, no lo acusó, lo cuidó, le dio descanso, alimento y luego le habló con ternura. Eso ya te dice mucho del corazón de Dios. Uno de los errores más comunes en los días difíciles es intentar reprimir lo que sientes. Decirte, no debería sentir esto, tengo que ser fuerte, otros están peor. Pero reprimir no sana, solo acumula presión. Y tarde o temprano, esa presión explota por algún lado. La Biblia te invita a hacer algo distinto. Salmo 5, las 5 y 22 dice: en echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Observa el verbo han echa. No dice analiza, no dice soporta, no dice disimula. Dice echan, es un acto consciente. Es decidir, en esto que me pesa, no lo voy a seguir cargando. Solo. Pero aquí aparece una pregunta honesta. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Porque muchos oran y sienten que siguen igual. La clave está en cómo te acercas a Dios. No con palabras correctas, sino con un corazón sincero. El Salmo 62, 8 lo explica así: derramad delante de él vuestro corazón. Derramar no es filtrar, no es ordenar primero, no es hablar bonito. Derramar es decirle a Dios exactamente cómo estás. Señor, hoy tengo miedo, hoy estoy cansado, hoy no entiendo, hoy estoy enojado, hoy me siento solo. Dios no se escandaliza con tu honestidad, Él la espera. Muchos no reciben alivio porque oran desde la superficie, pero la sanidad comienza cuando hablas desde lo profundo, cuando dejas de fingir fortaleza y empiezas a permitir que Dios te encuentre tal como estás. Ahora bien, algo muy importante: la paz de Dios no siempre llega como una emoción inmediata. A veces no sientes un cambio brusco, pero algo empieza a acomodarse dentro de ti. Es una paz que no depende de que todo se resuelva rápido. Es una paz que guarda tu corazón mientras atraviesas el proceso. El apóstol Pablo lo describió de una manera poderosa en Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Sobrepasa el entendimiento. Eso significa que no siempre la puedes explicar, pero sí la puedes experimentar. Quizás hoy no necesitas que desaparezcan todas tus emociones. Necesitas que Dios gobierne por encima de ellas. Porque sentir ansiedad no te define, sentir miedo no te condena, sentir tristeza no te separa de Dios. Lo que marca la diferencia es a quién llevas esas emociones. Otro punto clave en los días donde las emociones te superan es: no tomes decisiones definitivas en medio del cansancio. El agotamiento distorsiona la percepción, el miedo exagera los problemas. La tristeza te hace creer que lo temporal es eterno. Por eso la Biblia nos llama a confiar, no a reaccionar impulsivamente. Proverbios 3:5-6 dice: Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando estás emocionalmente saturado, tu prudencia no siempre es confiable, pero la dirección de Dios sí lo es. Hay pensamientos que aparecen solo porque estás cansado, no porque sean verdad. Frases como: esto no va a cambiar, siempre termino igual, no sirvo, no avanzo. Esas frases no son profecía, son agotamiento hablando. Y el cansancio no debe tomar el volante de tu vida. El Salmo 35 nos recuerda algo muy necesario: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No porque mágicamente todo se arregle, sino porque los estados emocionales cambian. Lo que hoy pesa, mañana puede verse distinto, pero mientras llega la mañana, Dios te sostiene en la noche. Jesús dejó una invitación que muchos conocen, pero pocos viven de verdad. Mateo 11:28-29: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para el alma. No solo para el cuerpo, no solo para la agenda, para ese lugar interior donde se acumula el peso que nadie ve. Tal vez hoy no necesitas respuestas rápidas. Tal vez no necesitas entender todo. Tal vez lo que más necesitas es descanso interno. Y ese descanso no viene de huir
ni de distraerte, ni de exigir más de ti. Viene de acercarte a Jesús tal como estás. Quiero que escuches esto con atención. No estás fallando por sentirte así. Hoy estás atravesando un momento humano con un Dios que sigue siendo fiel. Tu fe no se mide por cuán fuerte te sientes, sino por a quién recurres cuando te sientes débil. Antes de pasar a la parte 3, quiero que hagas algo sencillo, pero poderoso. Si puedes, detente un segundo. Respira profundo y repite en voz baja o en tu interior: en Dios es mi fuerza. Hoy no cargo esto solo. Cuando cambias la perspectiva, cambia la forma en la que atraviesas el día. Hay algo que puede transformar por completo la manera en la que vives. Un día difícil, y no tiene que ver con que las circunstancias cambien de inmediato. Tiene que ver con cómo estás interpretando lo que te está pasando. Dos personas pueden atravesar una situación muy similar y salir con resultados completamente distintos. Una puede quedar atrapada en el desánimo y la otra puede salir fortalecida. La diferencia casi nunca es el problema. La diferencia es la perspectiva. Cuando algo duele, la mente tiende a hacer zoom. Todo se concentra en ese punto. El problema ocupa todo el espacio interior. El día entero parece arruinado. El futuro empieza a verse oscuro. Pero la fe te invita a levantar la mirada, no para negar el dolor, sino para no permitir que el dolor sea el centro de todo. La Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa algo muy importante. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Eso significa que incluso lo que hoy no entiendes, lo que no te gusta y lo que te incomoda puede ser usado por Dios para formar algo valioso dentro de ti. Muchos días difíciles no llegan para destruirte, llegan para formarte, para revelar fortalezas que no sabías que tenías, para enseñarte a depender de Dios de una manera más profunda, para quitar apoyos falsos y recordarte cuál es tu verdadera fuente. Piensa en esto con calma. Gran parte de lo que hoy te sostiene espiritualmente nació en momentos donde la vida te apretó. La paciencia se forma esperando. La fe se profundiza cuando no ves resultados inmediatos. La madurez aparece cuando eliges confiar, aún sin tener todas las respuestas. Dios no desperdicia los procesos, aunque tú todavía no veas el resultado. El apóstol Santiago escribió algo que desafía nuestra lógica humana. En Santiago 1:2-4 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia una obra completa. Esto no significa celebrar el dolor. Significa entender que el dolor no es inútil cuando caminas con Dios. Ahora bien, cambiar la perspectiva no es algo automático. Es una decisión espiritual. Porque cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando estás emocionalmente cargado, tu mente va a querer interpretar todo desde el miedo. Por eso es tan importante aprender a reinterpretar el día difícil a la luz de la fe. Mira la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado, en prisión. Si alguien hubiera tenido razones para pensar que su vida se había salido del plan de Dios, era él. Sin embargo, años después, pudo decir una de las frases más poderosas de toda la Biblia. En Génesis 5:0-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa frase solo puede nacer de alguien que aprendió a ver su historia con perspectiva divina. Tal vez hoy estás mirando este día como un retroceso, pero Dios puede estar viéndolo como preparación. Tal vez tú ves una pausa, pero Dios ve una protección. Tal vez tú ves un cierre, pero Dios está ordenando algo nuevo. La diferencia no está en lo que está pasando, sino en quién tiene la última palabra. El Salmo 11:8-24 dice: este es el día que hizo el Señor. No dice este es el día perfecto. Dice, este es el día. Incluso este día difícil sigue estando bajo la soberanía de Dios. No se le escapó. No lo tomó por sorpresa. Y si Él permitió que lo vivieras, también te dará la gracia. Para atravesarlo, hay algo que necesitas grabar en tu corazón. Hoy en un mal día no. Define tu vida. No eres tu momento más débil. No eres tu caída más reciente. No eres lo que salió mal hoy.
Tu historia es mucho más grande que un solo capítulo, y Dios nunca evalúa tu vida por un día aislado. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones las 3:22, -23 por la misericordia del Señor. No hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Eso significa que la gracia de Dios no se agotó ayer, ni se agotará. Hoy no estás viviendo con fuerzas vencidas, estás viviendo con misericordias renovadas. Aunque no siempre las sientas, cambiar la perspectiva también implica cuidar el diálogo interno. En los días difíciles, la mente empieza a decir cosas como todo. ¿Me sale mal? ¿Nunca avanzo? Siempre es lo mismo. Pero esas frases no son verdades absolutas, son conclusiones emocionales. Y si no las detienes, terminan moldeando cómo te sientes y cómo actúas. Por eso Romanos 12:2 nos llama a renovar la mente. Renovar no es ignorar la realidad. Renovar es elegir interpretarla desde la verdad de Dios y no desde el miedo Es decir, esto es difícil, pero no es el final. Esto duele, pero no me destruye. Esto pesa, pero Dios me sostiene. Quizás hoy necesitas cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, empezar a preguntar ¿qué puede estar formando Dios en mí a través de esto? Ese cambio abre espacio para la esperanza, porque entonces el día difícil deja de ser solo un obstáculo y empieza a convertirse en parte de un proceso. La Biblia también nos recuerda que no todo se entiende en el momento. Algunas cosas se comprenden mirando hacia atrás, como una raíz que crece bajo tierra antes de que el árbol sea visible. Muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en lo invisible. El hecho de que hoy no veas resultados no significa que Dios esté quieto. Quiero que recuerdes esto, aunque no veas movimiento, Dios sigue obrando. Aunque el día esté nublado, el sol no dejó de existir. Aunque tu ánimo esté bajo, la fidelidad de Dios sigue firme. Y aunque hoy te cueste creer, Dios no dejó de creer en ti. Antes de avanzar a la parte 4, detente un momento y afirma esto en tu interior. En este día no define mi destino. Dios sigue obrando en mí. En la parte 4 vamos a hablar de algo muy real, muy profundo en qué hacer cuando ya no te queda fuerza y cómo aprender a apoyarte en el poder de Dios. Cuando el tuyo parece agotado, cuando cambias la perspectiva, cambia la forma en la que atraviesas el día. Hay algo que puede transformar por completo la manera en la que vives. Un día difícil, y no tiene que ver con que las circunstancias cambien de inmediato. Tiene que ver con cómo estás interpretando lo que te está pasando. Dos personas pueden atravesar una situación muy similar y salir con resultados completamente distintos. Una puede quedar atrapada en el desánimo y la otra puede salir fortalecida. La diferencia casi nunca es el problema. La diferencia es la perspectiva. Cuando algo duele, la mente tiende a hacer zoom. Todo se concentra en ese punto. El problema ocupa todo el espacio interior. El día entero parece arruinado. El futuro empieza a verse oscuro. Pero la fe te invita a levantar la mirada, no para negar el dolor, sino para no permitir que el dolor sea el centro de todo. La Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa algo muy importante. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Eso significa que incluso lo que hoy no entiendes, lo que no te gusta y lo que te incomoda puede ser usado por Dios para formar algo valioso dentro de ti. Muchos días difíciles no llegan para destruirte, llegan para formarte, para revelar fortalezas que no sabías que tenías, para enseñarte a depender de Dios de una manera más profunda, para quitar apoyos falsos y recordarte cuál es tu verdadera fuente. Piensa en esto con calma. Gran parte de lo que hoy te sostiene espiritualmente nació en momentos donde la vida te apretó. La paciencia se forma esperando. La fe se profundiza cuando no ves resultados inmediatos. La madurez aparece cuando eliges confiar, aún sin tener todas las respuestas. Dios no desperdicia los procesos, aunque tú todavía no veas el resultado. El apóstol Santiago escribió algo que desafía nuestra lógica humana. En Santiago 1:2-4 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos
En diversas pruebas porque la prueba produce paciencia y la paciencia una obra completa. Esto no significa celebrar el dolor. Significa entender que el dolor no es inútil cuando caminas con Dios. Ahora bien, cambiar la perspectiva no es algo automático. Es una decisión espiritual. Porque cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando estás emocionalmente cargado, tu mente va a querer interpretar todo desde el miedo. Por eso es tan importante aprender a reinterpretar el día difícil a la luz de la fe. Mira la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado, en prisión. Si alguien hubiera tenido razones para pensar que su vida se había salido del plan de Dios, era él. Sin embargo, años después, pudo decir una de las frases más poderosas de toda la Biblia, en Génesis 5, 0 y 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase solo puede nacer de alguien que aprendió a ver su historia con perspectiva divina. Tal vez hoy estás mirando este día como un retroceso, pero Dios puede estar viéndolo como preparación. Tal vez tú ves una pausa, pero Dios ve una protección. Tal vez tú ves un cierre, pero Dios está ordenando algo nuevo. La diferencia no está en lo que está pasando, sino en quién tiene la última palabra. El Salmo 11, las 8 y 24 dice: «Este es el día que hizo el Señor». No dice «este es el día perfecto». Dice «este es el día». Incluso este día difícil sigue estando bajo la soberanía de Dios. No se le escapó, no lo tomó por sorpresa. Y si Él permitió que lo vivieras, también te dará la gracia. Para atravesarlo, hay algo que necesitas grabar en tu corazón. Hoy en un mal día no. Define tu vida. No eres tu momento más débil. No eres tu caída más reciente. No eres lo que salió mal hoy. Tu historia es mucho más grande que un solo capítulo. Y Dios nunca evalúa tu vida por un día aislado. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones las 3 y 22, menos 23 por la misericordia del Señor. No hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Eso significa que la gracia de Dios no se agotó ayer, ni se agotará hoy. No estás viviendo con fuerzas vencidas. Estás viviendo con misericordias renovadas, aunque no siempre las sientas. Cambiar la perspectiva también implica cuidar el diálogo interno. En los días difíciles, la mente empieza a decir cosas como todo me sale mal, nunca avanzo, siempre es lo mismo. Pero esas frases no son verdades absolutas, son conclusiones emocionales. Y si no las detienes, terminan moldeando cómo te sientes y cómo actúas. Por eso Romanos 12:2 nos llama a renovar la mente. Renovar no es ignorar la realidad. Renovar es elegir interpretarla desde la verdad de Dios y no desde el miedo Es decir, esto es difícil, pero no es el final. Esto duele, pero no me destruye. Esto pesa, pero Dios me sostiene. Quizás hoy necesitas cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, empezar a preguntar ¿qué puede estar formando Dios en mí a través de esto? Ese cambio abre espacio para la esperanza, porque entonces el día difícil deja de ser solo un obstáculo y empieza a convertirse en parte de un proceso. La Biblia también nos recuerda que no todo se entiende en el momento. Algunas cosas se comprenden mirando hacia atrás, como una raíz que crece bajo tierra antes de que el árbol sea visible. Muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en lo invisible. El hecho de que hoy no veas resultados no significa que Dios esté quieto. Quiero que recuerdes esto, aunque no veas movimiento, Dios sigue obrando. Aunque el día esté nublado, el sol no dejó de existir. Aunque tu ánimo esté bajo, la fidelidad de Dios sigue firme. Y aunque hoy te cueste creer, Dios no dejó de creer en ti. Antes de avanzar a la parte 4, detente un momento y afirma esto en tu interior. En este día no define mi destino. Dios sigue obrando en mí. En la parte 4 vamos a hablar de algo muy real, muy profundo en qué hacer cuando ya no te queda fuerza y cómo aprender a apoyarte en el poder de Dios. Cuando el tuyo parece agotado, cuando ya no te queda fuerza, Dios se convierte en tu sostén. Hay un punto en muchos días difíciles al que casi nadie quiere llegar, pero al que muchos llegan en silencio.
no es solo el problema, no es solo la preocupación. Es ese momento interno donde sientes que ya no tienes más fuerza para seguir empujando. No es cansancio físico, es un agotamiento del alma. El cansancio de sostener demasiado por demasiado tiempo. El cansancio de ser fuerte cuando nadie lo ve. El cansancio de seguir adelante sin respuestas claras. Y aquí es donde aparece una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Dios no espera que tengas fuerza infinita. Nunca lo hizo. De hecho, la Biblia es muy clara en esto. Nuestra vida no fue diseñada para depender solo de nuestras propias capacidades, sino para aprender a depender de Él. Isaías lo expresa con una promesa directa al corazón cansado. En Isaías 4, la 0 y 29-31 dice que Dios da fuerzas al cansado y multiplica. Las fuerzas al que no tiene ninguna, no dice al que todavía puede un poco, dice al que ya no puede. Eso cambia todo, porque significa que tu agotamiento no es un obstáculo. Para Dios, es el punto exacto donde Él comienza a obrar con mayor claridad. Muchos creyentes viven agotados porque sienten que siempre deben poder, siempre deben resistir, siempre deben responder bien. Pero eso no es fe, eso es autosuficiencia disfrazada de espiritualidad. La fe verdadera reconoce el límite y decide apoyarse en Dios sin vergüenza. El apóstol Pablo entendió esto desde la experiencia personal. En 2 Corintios 12:9 escuchó al Señor decirle: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No, en el control, no en la apariencia de fortaleza, en la debilidad. Eso significa que cuando tú llegas al final de tus fuerzas, no, llegaste al final del camino, llegaste al lugar donde Dios toma el peso. Tal vez hoy no necesitas exigirte más, tal vez necesitas aprender a soltar, porque hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar en Dios. Rendirse es perder la esperanza, descansar es confiar. Descansar es decir, hasta aquí llega mi fuerza, ahora confío en la tuya. Jesús lo dijo con una ternura que atraviesa los siglos. En Mateo las 11:28 dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No es una invitación a los fuertes, es una invitación a los cargados, a los cansados, a los que ya no pueden solos. Muchos viven agotados no porque tengan demasiados problemas, sino porque los están cargando solos. Cargan expectativas, culpas, responsabilidades emocionales, miedos futuros, dolores pasados, y poco a poco ese peso roba la paz. Pero Dios nunca te pidió que cargaras todo eso sin Él. El Salmo 28:7 dice: «El Señor es mi fortaleza. En Él confió mi corazón y fui ayudado». Observa el orden. Primero confió, luego fue ayudado. Muchas veces la ayuda de Dios se activa cuando el corazón decide dejar de sostenerlo todo por sí mismo. Hay algo muy importante que necesitas escuchar. Hoy en estar cansado no significa estar derrotado. El cansancio es señal de que has estado luchando. La derrota solo ocurre cuando dejas de buscar a Dios. Y si estás aquí, escuchando esto, no estás derrotado. Dios no mide tu avance con la dureza con la que a veces tú te mides. A veces pensamos que avanzar solo cuenta cuando damos pasos grandes, pero hay días donde avanzar es simplemente no rendirte, respirar hondo y seguir confiando. Y eso, delante de Dios, tiene un valor enorme. David escribió en el Salmo 23:3: «Confortará mi alma». No solo fortalece el cuerpo, conforta el alma. Dios se ocupa de ese lugar interno donde se mezclan pensamientos, emociones, temores y esperanzas. Tal vez hoy lo que más necesitas no es una solución inmediata, es consuelo. Y el consuelo de Dios no es una idea, es una presencia que sostiene mientras atraviesas el proceso. Piensa en esto: cuando una batería se agota, no se le exige que siga funcionando, se la conecta a una fuente. Pero muchos viven desconectados de Dios y aún así se exigen rendir, como si su alma estuviera llena. No funciona así. Jesús fue claro en Juan 15:5: «Separados de mí, nada podéis hacer». Nada no es una amenaza, es una invitación a permanecer conectados, porque cuando permaneces en Él,
Tu fuerza deja de ser limitada a lo humano y comienza a ser sostenida por lo eterno. Quizás hoy necesitas dejar de pelear batallas que Dios quiere pelear contigo. El Salmo 121 lo dice con una claridad que da descanso a mí. Socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda no depende de lo estable que esté el día, depende del Dios que creó todo. Y aquí hay una verdad que puede abrazarte ahora mismo no tienes, que sentirte fuerte para estar sostenido. Dios no te sostiene solo cuando estás firme, también te sostiene cuando tus piernas tiemblan. Antes de pasar a la parte 5, deja que esta verdad se asiente en tu corazón. No tengo que poder con todo. Dios me sostiene. En la parte 5 vamos a hablar de algo muy sutil, pero peligroso en los días difíciles, el aislamiento. ¿Y por qué? Justo cuando más te duele, más necesitas permanecer cerca de Dios. No te rindas hoy en el peligro de aislarte cuando más necesitas a Dios. Hay algo que sucede casi sin que te des cuenta cuando atraviesas un día difícil. No ocurre de golpe. No siempre es una decisión consciente. Es un movimiento silencioso del corazón. Comienzas a aislarte. Hablas menos. Te cierras más. Cuesta explicar cómo te sientes. Y poco a poco, sin proponértelo, empiezas a caminar solo por dentro. Este es uno de los momentos más delicados en la vida espiritual, porque el aislamiento parece protección, pero muchas veces se convierte en un terreno donde la esperanza se debilita. Cuando el dolor aparece, el impulso natural es replegarse, guardar silencio, pensar, mejor no molesto, nadie va a entender, ya se me va a pasar solo. Pero la Biblia nos advierte con claridad sobre este camino. En Proverbios 18:1 se nos dice que el que se aísla busca su propio deseo y se levanta contra toda sabiduría. Esto no significa que estar solo sea malo. Jesús mismo buscaba momentos de soledad. El problema no es la soledad elegida, sino el aislamiento que nace del dolor no expresado. Cuando te aíslas desde la herida, tu perspectiva se reduce, tus pensamientos giran sin filtro y las emociones se amplifican. Muchos días difíciles se vuelven más pesados, no por lo que ocurrió, sino porque decidiste cargarlo solo. Y aquí hay una verdad que necesitas escuchar hoy en Dios. No te creó para atravesar el dolor en soledad. No te diseñó para resistir sin apoyo espiritual. No te llamó a ser fuerte aislándote, sino a ser sostenido permaneciendo cerca. El Salmo 7, las 3 y 28 lo dice de forma sencilla y profunda. El acercarme a Dios es el bien. No dice cuando me siento bien, me acerco. Dice que el acercamiento en sí mismo es el bien. Incluso cuando no tienes fuerzas, incluso cuando no sabes qué decir, incluso cuando solo puedes susurrar una oración corta, ese acercamiento cambia la atmósfera. Interior en Jesús usó una imagen muy clara para enseñarnos esto. En Juan 15:4 dijo, permaneced en mí. Permanecer no es visitar de vez en cuando. Permanecer es no alejarte cuando el día se vuelve difícil. No desaparecer espiritualmente cuando más necesitas ser sostenido. A veces el acto más espiritual no es hacer algo grande, sino no irte. En los días difíciles aparecen pensamientos que no vienen de la verdad, sino del cansancio. Pensamientos como, Dios debe estar decepcionado de mí, no tiene sentido orar. Así, ya debería estar mejor. No quiero acercarme porque no tengo fuerzas. Pero ninguno de esos pensamientos refleja el corazón de Dios. La Escritura es clara en Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti, no te dejará ni te desamparará. No dice no te dejará si estás fuerte. No dice no te dejará si mantienes la fe perfecta. Dice no te dejará punto. Su fidelidad no depende de tu estado emocional. David lo entendió profundamente cuando escribió en el Salmo 139 que no hay lugar donde pueda huir de la presencia de Dios. Ni siquiera ese lugar interno donde guardas lo que no sabes cómo. Explicar a Dios no se escandaliza con tu cansancio, no se aleja de tu confusión, no se retira porque hoy te cuesta creer. Y aquí hay algo muy importante que debes recordar en tu relación con Dios. No se sostiene solo por la fuerza de tu fe, sino por la fidelidad de Él. Pablo lo expresó con una claridad que trae descanso en 2 Timoteo. Las 2 y 13 si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso significa que incluso cuando tu confianza tiembla, Dios sigue firme.
Cuando atravieses un día difícil, haz lo contrario a lo que el aislamiento te pide. En lugar de alejarte, acércate. En lugar de callar todo, entrégalo a Dios. No necesitas una oración larga. A veces basta con decir al Señor: hoy me duele, Señor. Hoy me pesa, Señor. Hoy no quiero rendirme. El Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me oyó. No esperó sentirse mejor para buscar. Buscó en medio de la necesidad. Ese es el patrón bíblico. Buscar primero, descansar después. No subestimes el poder de un solo momento con Dios en un día difícil, un instante de silencio, una palabra de la Escritura, un suspiro entregado en oración. Muchas veces eso es suficiente para que la esperanza vuelva a respirar. Jesús dejó una promesa que necesitas recordar hoy. En Mateo 2, las 8:20, dijo: yo estoy con vosotros todos los días, todos. No solo los días buenos, también tal vez hoy el enemigo no pueda destruir tu fe, pero intenta aislarla. Porque sabe que una persona que permanece cerca de Dios encuentra fuerza incluso cuando se siente débil. Por eso no te desconectes. Permanece, aunque sea con lo poco que tienes hoy. Antes de avanzar a la parte 6, deja que esta verdad se quede contigo. No te rindas hoy. Permanecer cerca de Dios ya es una victoria. En la parte 6, vamos a descubrir algo clave. El propósito que muchas veces se esconde detrás de los días difíciles y cómo Dios los usa para formar algo profundo dentro de ti. No te rindas hoy. Aun cuando el día es difícil, Dios sigue formando algo eterno en ti. Hay días que quisiéramos borrar del calendario, días que no salieron como planeabas, días donde el peso emocional fue más grande de lo esperado, días en los que simplemente sobreviviste. Y es justamente ahí donde aparece una de las preguntas más humanas y más profundas. ¿Para qué sirve un día así? La Biblia nos muestra una verdad que cambia por completo la manera de atravesar estos momentos. Dios no desperdicia ningún día, ni siquiera los difíciles. Lo que para ti puede parecer una jornada perdida, para Dios puede ser un espacio de formación silenciosa. Él trabaja incluso cuando tú solo ves desorden. Eclesiastés 3:1 lo dice con claridad: todo tiene su tiempo, también los días que duelen, también los días donde no entiendes nada. Dios no pausa su obra, porque el día se volvió pesado. Su propósito sigue avanzando, aunque tú hoy no lo veas con claridad. Muchas veces creemos que el crecimiento ocurre en los momentos de estabilidad, pero la Biblia muestra lo contrario. La profundidad se forma en los procesos. El carácter se pule en la presión. La fe se vuelve real cuando ya no depende de que todo esté bien. Pedro escribió que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, porque revela lo que es genuino. No llega para destruirte, llega para fortalecer lo que verdaderamente importa. Quizás hoy no ves el propósito, quizás solo ves cansancio, pero hay procesos que solo se entienden mirando hacia atrás. José no entendió su historia mientras estaba en la cárcel. David no comprendía su futuro mientras huía. Jesús mismo atravesó el dolor antes de la gloria. Eso no hace que el día sea fácil, pero sí hace que tenga sentido. Hebreos dice que ninguna disciplina parece agradable al presente, pero después da fruto apacible. La palabra después es clave. El fruto no siempre aparece en el mismo momento del proceso. Muchas veces se manifiesta más adelante, cuando te das cuenta de que algo en ti cambió, se fortaleció, maduró. Un día difícil no cancela el plan de Dios. No lo retrasa más allá de su control. No rompe lo que Él comenzó. El Salmo 138:8 declara que el Señor cumplirá su propósito en ti. No dice tal vez, dice lo cumplirá. Eso significa que tu vida no está a la deriva, está sostenida. Tal vez hoy solo puedes dar un paso pequeño, tal vez solo puedes resistir sin rendirte. Y eso es suficiente. La fe no siempre ilumina todo el camino. Muchas veces solo ilumina el siguiente paso, y ese paso es todo lo que necesitas hoy. Cierre general: no te rindas hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero que recibas esta verdad con calma y profundidad.
Este día difícil no tiene la autoridad para definir tu mañana, no define tu fe, no define tu futuro, no define quién eres. Es solo un capítulo, no toda la historia. Dios sigue contigo, sigue sosteniéndote. Sigue obrando incluso cuando no lo percibes. No estás fallando por sentirte cansado, no estás perdiendo la fe por sentirte débil. La fe verdadera muchas veces se expresa simplemente en no rendirte hoy. Quizás mañana todo no esté resuelto, pero hoy puedes descansar en esto. Dios es tu fuerza, no la que tú fabricas, la que Él te da. No una fuerza ruidosa, sino una fuerza fiel, constante, suficiente. Si hoy el día pesó más de lo esperado, entrégalo. No cargues solo, permanece en respira, confía en Dios. No llegó tarde, está aquí. Y mientras Él esté contigo, siempre habrá esperanza. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Deja un like para que este mensaje llegue a otras personas que hoy también están luchando en silencio. Y si quieres, escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya. Dios es mi fuerza. Gracias por estar aquí. Que Dios sostenga tu corazón, renueve tus fuerzas y te recuerde que no estás solo, ni hoy ni nunca.